en tiempos de caos, en que hemos perdido el sentido de lo narrativo y que nos sentimos perdidos, la historia funciona como una brújula, como nuestra brújula. De alguna manera nos ayuda a contrarrestar esa desorientación que sentimos y volver a recuperar, digamos, de alguna manera hacia dónde podemos ir. Por eso yo tomé una afirmación del libro de Naomi Klein, que es La teoría del shock, que dice lo siguiente: un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. En una época de crisis como la que estamos viviendo, es ideal para pensar en la historia, en la continuidad de las raíces. Es un buen momento para situarnos en la historia de la lucha humana. Un acto de resistencia es impedir que nos borren la memoria. Por eso estamos aquí, para indagar en nuestro pasado y entender nuestro presente complejo. Por eso le pedimos a Alejandro, con sus conocimientos históricos, si nos puede dar algunas líneas como para entender este presente tan complejo que estamos viviendo. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿se escucha bien? Antes que nada quiero agradecer a la Universidad Experimental por la invitación, también a los compañeros y compañeras de ANSAFE General López, además obviamente de la invitación, por generar este tipo de espacios que me parecen tan valiosos, más teniendo en cuenta la situación y el contexto por el que estamos atravesando los trabajadores y las trabajadoras de este país, este contexto tan siniestro. Yo quisiera, digamos, primero plantear el problema, ¿no? Como siempre hacemos en historia, tratemos de plantear un problema, para tratar de encontrarle, si podemos, alguna solución. Y para eso yo quisiera partir de algunos elementos que, de la realidad, que todos han vivenciado en algún momento, muchos más los que peinamos canas, y que tiene que ver, digamos, con cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Un elemento que creo que todos vamos a estar más o menos de acuerdo, o por lo menos, que es la Argentina carece de una estabilidad económica en el largo plazo. Es decir, hemos vivido muchos de nosotros, nosotras, variaciones muy bruscas en el crecimiento económico, etapa de fuerte crecimiento económico, caída, digamos, del PBI, crecimiento de vuelta, caída del PBI. También, digamos, cualquiera ha experimentado, digamos, altas tasas de inflación, después periodos en que no hubo inflación, hasta llegamos a vivir algunos periodos de deflación, ¿no? Alta inflación de vuelta, cambios muy bruscos en lo que tiene que ver con la situación económica del país. Ni hablar de los cambios en la cotización del dólar, ¿sí? Que por momentos se mantiene muy tranquilo y todos respiramos en paz, y por momentos, y no sabemos cuándo, se puede volver a disparar y nuestras vidas se ven sumergidas nuevamente en la miseria. También encontramos cambios muy abruptos en política económica, algunos gobiernos que priorizan el intervencionismo estatal y otros que abogan por la libertad más absoluta del mercado. Eso es un elemento que yo creo más o menos común,
¿no?, que todos hemos experimentado, estos cambios bruscos y esta falta de estabilidad en el largo plazo, ¿no?, que es bastante común y bastante sintomático en la historia argentina. Eso es un elemento, cambios muy bruscos en poco tiempo y que vuelven muy inestable y muy difícil de poder prever qué es lo que va a pasar a futuro. Otra cosa que yo quisiera mencionar, que también entiendo que es parte del conocimiento general, no es este gráfico, ¿se está viendo algo ahí? Sí, pero no es esto lo que quiero mostrar. Quiero mostrar, si se ve, quiero mostrar esto. ¿Se ve? Eso es el PBI. ¿Qué es el PBI? Expresa, digamos, cómo va aumentando o decreciendo la riqueza que genera un país, ¿no? Estos son datos oficiales, ¿no? Bueno, ahí está la caída del 2002. Después viene un periodo de extenso crecimiento económico que dura hasta el 2011. Insisto, estos son datos oficiales de INDEC hoy en día, cualquiera puede entrar, verifica estos datos. En su momento fueron corregidos por el INDEC en el momento del gobierno de Macri, ¿no? O sea que hoy en día son datos aceptados por todo el mundo. Y a partir, digamos, del 2011, estamos desde ese momento en adelante, estamos en un periodo de estancamiento económico. La riqueza que genera el país se ha estancado, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos, podemos aplicar esto, si me permiten un segundo, a ver si lo veo bien. No, disculpe. Esto es el mismo dato de antes, es el PBI, pero lo que se llama el PBI per cápita, ¿sí? Es decir, el PBI dividido la población. Acá se ve que el PBI per cápita va decreciendo desde el 2011 hacia acá. Es decir, si medimos la riqueza generada por el país por la cantidad de habitantes, cada vez el país produce menos riqueza, cada vez somos más pobres. Entonces, yo quisiera recoger estos dos elementos. Por un lado, el que nombré antes, cambios muy bruscos en el desarrollo económico, social y político del país. Y por otro lado, un problema a resolver, o un problema, digamos, a atender, es que la economía del país se encuentra estancada o decreciendo desde hace más de 10 años, ¿no? Ninguna sociedad puede vivir y desarrollarse si lo que produce cada año es menor que el anterior. Hay un problema muy serio. Esto explica muchísimas cosas, aumento de la pobreza. En mi caso yo entiendo que también explica, no sé, el aumento de la delincuencia, un montón de cosas. Bien, estos dos problemas, estancamiento económico por un lado y cambios muy bruscos y alteraciones muy profundas en el desarrollo económico, social y político del país, no sería algo novedoso. Hay muchos historiadores, economistas, politólogos, etcétera, que han tratado de pensar modelos explicativos para la Argentina de por qué el país funciona de esta manera. ¿Se entiende esto? ¿Está bien? ¿Por qué tiene crecimiento, caída, pero tan brusco? Porque es cierto que no es algo privativo de la Argentina que haya épocas de crecimiento y épocas de crisis, pero acá es muy agudo el cambio, la brusquedad con la que se producen estos cambios. Entonces, ha habido, insisto, diversos pensadores que han tratado de elaborar algún tipo de modelo explicativo, ¿no?, de por qué sucede esto. Y yo quisiera, si me permiten, me voy a jugar. Quiero leer 2 o 3 párrafos largos. Espero, sí, que me sepan acompañar, digamos, a veces es difícil, más en la cultura del TikTok que vivimos hoy en día, escuchar a alguien leer un texto. Yo espero que después de leerlo se entienda. Por ahora no quiero decir ni el autor, ni ninguna... Quiero leerlo y ver qué opinamos. El texto dice... O sea, es un artículo, voy a leer la introducción nada más del artículo.
Dice, las últimas décadas en la Argentina se han caracterizado por cambios muy bruscos y muy frecuentes de la política económica. A pesar de las grandes variantes individuales en las gestiones de los diferentes equipos económicos que se fueron sucediendo en el poder, en estos cambios subyace claramente una oscilación pendular entre dos corrientes antagónicas del pensamiento económico. ¿Está bien? Pendulación, está bien, oscilación entre dos variantes del pensamiento económico. Reconociendo el riesgo que representa encasillar a un determinado equipo en una tendencia, ya que ninguna tendencia se da en la realidad en su forma químicamente pura, y con una clasificación general podemos distinguir dos políticas de signo opuesto: el populismo y la ortodoxia económica. ¿Está bien? Una oscilación entre lo que el autor llama populismo y la ortodoxia económica. A pesar de sus características diametralmente opuestas, ambas etapas del ciclo tuvieron siempre un rasgo común. Hasta acá dice, fueron opuestas, pero tuvieron algo en común. La esperanza inicial de la sociedad, cada vez renovada, de que esta vez las cosas se iban a solucionar. Una creciente decepción en el medio, y finalmente la pérdida de confianza de que daba lugar a una nueva oscilación del péndulo hacia el extremo opuesto. ¿Está bien hasta acá? A fin de lograr detener el péndulo en el medio, de una vez por todas, y terminar así con estos ciclos tremendamente dañinos para el país, es importante establecer sus características y saber qué los motiva. Entonces acá lo que va a hacer el autor va a decir, bueno, primero, ¿cuáles son las características de lo que él denomina populismo? ¿Cómo se autodefine el populismo a sus propios gobiernos? Y después va a hacer lo mismo con la ortodoxia o el liberalismo. ¿Está bien? Dice, el populismo refleja las aspiraciones de las grandes masas populares. Sus principales objetivos son la redistribución progresiva del ingreso y el pleno empleo, junto con la aspiración a una mayor soberanía económica. Las etapas populistas de los ciclos suelen comenzar con un aumento de los salarios reales, el incremento de la actividad económica, una euforia generalizada en el sector industrial y comercial, un cierto empeoramiento de la situación del agro y una política discriminatoria frente a los capitales extranjeros. ¿Se entendió hasta acá? O sea, beneficios para los sectores populares, el sector del agro empieza a tener problemas, ¿sí? Y cierto desprecio a los capitales extranjeros. Sobreviene el desorden, la crisis de autoridad, el desborde sindical y una encarnizada lucha por el reparto de los ingresos entre diferentes sectores sociales. Las consecuencias son la inflación, no sé si conocen esto, la inflación, la caída global de la productividad, el deterioro del presupuesto, falta de déficit fiscal, el desabastecimiento y la crisis de balanza de pagos. Finalmente, el populismo cae, presa del caos económico y social, pierde el apoyo de la sociedad y se ve desplazado del poder. ¿Está bien hasta acá? Ahora, ¿cómo lee a sí mismo el populismo su fracaso? Dice, la reacción posterior también suele ser siempre la misma. El populismo admite algunos errores y excesos, pero tiende a minimizar su importancia, atribuyéndolos a insuficiente experiencia y entrenamiento de sus cuadros en el ejercicio del poder. Problemas que, según afirma, hubieran sido superados en un breve tiempo por el natural aprendizaje y maduración de habérsele permitido seguir gobernando. Por ello, en las justificaciones, el acento se pone en la insuficiencia del poder popular para manejar los resortes clave de la economía y en la resistencia solapada o abierta de poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros. A estos grupos se los acusa de sabotear desde el comienzo la acción gubernamental y de contribuir a la caída antes de que el populismo hubiera podido afianzar su dominio de instrumentos económicos y afirmarse en el gobierno. ¿Está bien? Dice, en resumen, la explicación es: hemos cometido algunas equivocaciones, pero fue la resistencia de los poderosos intereses afectados la que no nos permitió gobernar y terminó volteándonos. Está bien hasta acá, ¿no? Esto es la oscilación para el lado populista. Ahora, ¿qué pasa para el otro lado? A diferencia del populismo, las políticas ortodoxas reflejan el pensar y el sentir del sector agropecuario, del financiero, del exportador tradicional y en parte del industrial, con el acento puesto sobre el orden, la disciplina, la eficiencia, el equilibrio del presupuesto, el ahorro, la confianza,
la atracción de los capitales del exterior y la prioridad de la inversión frente al consumo. Por estar identificados con lo serio en la economía, también resulta afín con el pensamiento lo que puede considerarse como la opinión ilustrada, nacional e internacional. Las etapas ortodoxas de los ciclos suelen comenzar con planes estabilizadores, que en la mayoría de los casos involucran una devaluación, un aumento de los ingresos agropecuarios, un deliberado esfuerzo de atracción de los capitales extranjeros, una caída de los salarios reales y una recesión de mayor o menor profundidad. ¿Algunas de estas cosas son conocidas? De acuerdo con la tesis esgrimida, la recesión y la caída de los salarios reales no serán más que perjuicios momentáneos que corresponderían a un periodo inevitable de sacrificio necesario para ordenar y sanear la economía. Esto lo hemos escuchado alguna vez. Gracias a él, gracias a ese esfuerzo, se crearían las bases para el despegue y el crecimiento en beneficio del conjunto de la economía, incluso de quienes en términos inmediatos soportan el sacrificio. Hasta ahora, este saneamiento y despegue definitivo nunca se llegaron a concretar. Normalmente la política logra ciertos éxitos iniciales, la tasa de inflación disminuye, los capitales financieros afluyen desde el exterior y la economía se reactiva. Pero los esfuerzos para bajar los gastos estatales e inducir una mayor eficiencia industrial no prosperan. También, por efecto de múltiples presiones, el gobierno se ve obligado a ceder, permitiendo que los salarios aumenten. La experiencia del pasado indica que en algún momento del proceso siempre sobreviene una crisis de confianza. El flujo de capital extranjero se invierte. Los préstamos financieros que habían ingresado comienzan a huir. Se produce una fuerte presión sobre las reservas de divisas, una crisis. Ya termino. Aguanten un poquito más, ya termino. Una crisis en el mercado de cambios y una fuerte devaluación. Caen los salarios reales, disminuye la demanda y el proceso recesivo empieza nuevamente. Último párrafo. ¿Cómo analizan los liberales su fracaso? La reacción del liberalismo frente a su falta de buen éxito ha sido siempre simétrica a la reacción de los populistas. Aunque podían admitir uno que otro error de conducción, han atribuido siempre esa falta de éxito a la insuficiencia del poder político para efectuar el saneamiento necesario en la administración pública, para eliminar las empresas ineficientes y para mantener los salarios deprimidos por un tiempo suficientemente largo como para que se genere un proceso autosostenido de crecimiento. La expresión típica es: justo cuando nuestros esfuerzos estaban por fructificar, nos vimos frustrados por la impaciencia y por las presiones demagógicas. ¿Se entendió todo esto? ¿Está bien? ¿Cuándo fue escrito esto? Alguien que tire un número. Ah, bueno, pues, está bien, pues digamos. 2002 o 2012. ¿Quién da más? Nadie se juega un número, ¿no? Esto lo saqué de un libro que está publicado acá, dice 11 de febrero de 1977. 1977. ¿Está bien? Entonces, es muy probable, para que hayan seguido, digamos, con atención la lectura, digamos, que dice del texto, algunos dicen, sí, no puede ser, hayan creído que este es un texto absolutamente normal, que se publicó quizás en el diario La Nación, ponele, la semana pasada. Y sin embargo, tiene varias décadas ya este texto. Podría, solo, esto no lo voy a leer porque si no lo voy a aburrir muchísimo, pero solo como para mencionar, acá un libro de Aldo Ferrer, que calculo que muchos lo conocen. Disculpen. Bueno, ahora vuelvo sobre tu texto. Tiene, digamos, un capítulo
que no lo voy a leer, pues, titulado El círculo vicioso, liberalismo-populismo. Elementos de un curso alternativo, es decir, está tratando de decir, bueno, ¿cómo hacemos para salir de esta oscilación? Solamente un renglón que dice, ¿cómo hacer para no caer en el callejón sin salida del populismo y de aquí, inevitablemente, en la restauración liberal? ¿Está bien? Da la casualidad que es del mismo año que el otro texto. ¿Sí? Podríamos seguir, pero ya con estos dos textos quiero haber dejado establecido que esto no es un problema actual, sino que lleva décadas, que hace décadas hay pensadores políticos, económicos, que están tratando de encontrar alguna solución a esto que el texto que leí, digamos, en primer lugar, fue escrito, quizás alguno lo conoce, por un tal Marcelo Diamant, ¿no? Marcelo Diamant fue un ingeniero electrónico y empresario argentino que ha visto estos problemas y ha tratado de encontrar y de pensar, digamos, alguna solución. Y el texto es muy importante, digamos, se llama, él después lo ha reescrito hacia los 80, pero el texto original se llama El péndulo argentino, empate político o fracasos económicos, ¿no? Quisiera detenerme un segundo antes de devolverle, digamos, la palabra a Sonia la Buena. El péndulo, la imagen del péndulo es interesante. ¿Por qué? ¿Hay algún profesor de física acá? ¿No? ¿Vieron que el péndulo, supuestamente, si uno lo pone en una campana estanco, sin aire, etcétera, etcétera, esa cosa que piensan los físicos, esas condiciones ideales, donde no tiene rozamiento el péndulo? ¿Qué sería el péndulo? El péndulo se mueve eternamente, permanentemente se mueve, siempre recorre el mismo camino, es algo que se mueve eternamente, recorre siempre el mismo camino, pero siempre está en el mismo lugar. ¿Está bien? Es decir, no es algo que no se mueve, es algo que se mueve pero se mantiene fijo en el mismo lugar. Esta es una de las ideas que quiere transmitir con la idea del péndulo, ¿sí? Diamant. Después, como Ferrer, han utilizado, bueno, la otra, digamos, imagen que es, digamos, bastante más común, que es la del círculo vicioso. Lo mismo, un círculo. Uno camina en círculo y se mueve, pero sigue estando en el mismo lugar permanentemente, ¿no? Hasta textos más actuales. Este texto se publicó hace algunos años, 2020 creo que después fue en plena pandemia, cuyo subtítulo es El capitalismo argentino y su recurrencia histórica, ¿no? Hay elementos que son recurrentes en la historia argentina, que vienen y se siguen dando, etcétera, etcétera. Entonces, nada, esto sería como yo quería presentar el problema, ¿sí? Creo que se entendió. Es decir, Argentina aparece como siempre atravesando determinados ciclos económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, que se van repitiendo. Y si bien no es tan cierto en la vida real que se mantiene, las sociedades van mutando, igual nada se mantiene en el mismo lugar nunca, pero siguen atravesando, digamos, estos periodos, y es interesante tratar de pensar por qué. Yo, después en el otro bloque, lo que quisiera es plantear algunas explicaciones que se han dado sobre esto. Yo no pretendo ningún tipo de originalidad, no es la idea de esto, sino, digamos, algunas ideas que se han esbozado de explicar por qué Argentina atraviesa estos ciclos de manera recurrente y sistemática, se vienen produciendo. ¿Está bien? Esa sería, digamos, un poco la idea. Como vos quieras. No sé si me extendí demasiado. Bueno, hay algo que me parece que todos estamos de acuerdo, y es que una economía, para que sea viable, tiene que crecer, ¿sí?
Necesitamos que la economía crezca para poder darle empleo a todas las nuevas generaciones que se van incorporando a la vida activa del trabajo. Nuestra población está en crecimiento y aparte para darle movilidad ascendente, digamos, a la población, para que pueda ir desarrollándose. Ahora, en el caso de la Argentina, digamos, tiene, y por ahí Uruguay es un poco parecido, tiene una cierta particularidad. Y es que, digamos, ya que nombró una de las asistentes el modelo agroexportador en el siglo XIX, la Argentina, digamos, se insertó en el mercado mundial como proveedora de materias primas, pero, digamos, la región pampeana, la estancia sobre todo, tiene una ventaja comparativa y una rentabilidad, digamos, muy alta, y además, digamos, la tierra quedó, digamos, en manos de una burguesía local. Eso hizo que tempranamente nuestra burguesía tenga, digamos, una rentabilidad y una acumulación de capital muy alta que derramó de alguna manera en sectores urbanos, digamos, de la región pampeana, ¿sí? Eso dio la posibilidad de que se genere una industria incipiente con una clase obrera, digamos, con cierta organización y cierta movilización que no se dio en otras regiones que tuvieron economías de enclave o que tuvieron economías de hacienda que, digamos, estaban en manos de una oligarquía poco capitalista, o en las economías de plantación, ¿sí? Entonces, eso hizo que nuestra región pampeana sea una región muy dinámica, muy diversificada, a pesar, digamos, de que a lo mejor los medios de transporte o el régimen financiero o el régimen de servicio estuviera, digamos, en manos de extranjeras, ¿sí? Entonces, nosotros escuchamos varias veces al presidente actual, ¿no es cierto?, alabar, digamos, esos años del granero del mundo y de la economía agroexportadora y que tenemos que volver a eso y todo eso. El tema es, si fuera tan fácil, ¿no es cierto?, decimos, bueno, no nos desarrollamos industrialmente y listo. Nos dedicamos a exportar materias primas, ¿no es cierto? Pero eso tiene ciertos problemas. Uno de los problemas es que exportar solamente materias primas nos deja, digamos, no nos alcanza para darle trabajo a toda la población que tenemos. ¿Sí? El segundo problema que tiene eso es que el mercado internacional es muy inestable y hoy puede tener altos precios, mañana tiene bajos precios. El otro problema es que nos quedaríamos en una realidad totalmente estancada, lejos de los avances tecnológicos, lejos de las posibilidades de conocimiento que hay hoy en día, en una sociedad totalmente atrasada, ¿sí? A raíz de eso es que en algún momento nuestra sociedad, nuestros dirigentes, decidieron que, bueno, que ese modelo agroexportador ya no era suficiente, ya no funcionaba, y decidieron por la industria, ¿sí? Un personaje por ahí no muy conocido que se llamaba Manuel Ugarte, él decía, la Argentina será industrial o no será, ¿no? Entonces, por eso es que yo por ahí le quería preguntar a Alejandro, ya que él, con esa cuestión de estos ciclos ascendentes y descendentes, bueno, ¿por qué se producen estas oscilaciones pendulares que nos hacen avanzar y retroceder constantemente? Bueno, gracias, Sonia, pues lo que vos planteás me sirve, digamos, como
como para poder continuar y plantear lo siguiente. A ver, vamos a analizar un modelo, insisto, que ya se ha propuesto en la historiografía, en la economía, no es un invento mío ni pretendo hacerlo, de cómo funciona la economía argentina desde hace ya muchas décadas. Está muy bien, digamos, lo que plantea Sonia, que Argentina tiene un sector primario muy importante, ¿no? Todos sabemos, que exporta al mundo, que es tremendamente competitivo a nivel internacional, pero también tiene, esto está en discusión, pero vamos a suponer, no tenemos tiempo de meternos en ese debate, pero desde la década del 30 en adelante, un sector industrial, ¿no? O sea, tenemos el sector primario muy importante, un sector industrial muy importante también. Es decir, para decirlo de alguna manera muy sencilla que todo el mundo entienda, Argentina no es un país bananero. Puede ser, Alejandro, que empezó esa industria incipiente ya en la Primera Guerra Mundial, podría ser. Sí, algo de eso hay. De hecho, hay estudios donde, o sea, bueno, me meto muy rápidamente sobre ese debate. Siempre se dijo que el proceso de industrialización era una reacción a la crisis del 30. ¿No? Entonces, que generalmente, digamos, la industria del país se desarrolló después de los años 30. Pero lo que se ha demostrado, hay un famoso texto donde se hace un trabajo con los catastros y lo que se ve que la industria que efectivamente se desarrolla, y hay un despegue industrial muy importante en la Argentina en la segunda mitad de la década del 30, cuando se supera la crisis del 30 hay un fuerte desarrollo industrial, pero que muchas de esas industrias que se desarrollan en los años 30 fueron, uno ve los catastros, y fueron fundadas en los años 20, durante la presidencia de Alvear, que también habría que explicar por qué durante la presidencia de Alvear. Bueno, pero entonces uno ve como que se pone las bases del proceso de industrialización en Argentina en los años 20, sobreviene la crisis del 30, se hunde la economía, con eso se hunde también la industria, pero cuando resurge en la segunda mitad de la década del 30 hay un desarrollo muy importante, ¿no? Un despegue industrial de la Argentina muy grande, sobre la base de industrias, en algunos casos sí, otras no, pero sobre la base de industrias que ya se habían establecido en los años 20. También los años 20 es una década de un fuerte ingreso de capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos, ¿no? Hay una serie muy grande de empresas que se establecen en los años 20 ya. En los años 20 todavía, si uno mira, digamos, los capitales extranjeros que hay, la mayoría siguen siendo ingleses, pero uno ve que la tendencia empieza a ser a una participación cada vez más grande de capitales extranjeros norteamericanos en Argentina, ¿no? Lo cual es lógico, porque es lo que estaba pasando, digamos, tenemos una potencia que está en decadencia, que es Inglaterra, y una potencia en ascenso que es Estados Unidos, bueno, y está viendo el recambio en todo el continente de un retiro, ¿no? de Inglaterra y un reemplazo por Estados Unidos. Pero lo importante, digamos, a señalar es esto: Argentina tiene un sector primario muy importante, junto con un sector industrial también muy considerable. ¿Esto qué implica a su vez? Una clase trabajadora muy grande, ¿no? Si no hay industrias, no hay trabajadores, no hay obrero industrial, ¿sí? De hecho, esto es evidente que tiene que haber pasado antes del 45, porque todos sabemos que, no vamos a meter con ese tema, pero Perón cuando surge en la arena política e intenta, digamos, hablarle a un sector social que es la clase obrera industrial, bueno, esa obrero industrial ya existía, ¿no? O sea, Perón le habla a un sector social que ya preexistía, ¿no? Entonces tenemos un desarrollo industrial muy importante, una clase obrera también, y ya organizada en sindicatos muy importantes en los años 30, ¿sí? Muy importante en los años 30. Ustedes saben que la CGT se funda en 1930. Año después realiza su primer congreso.
Y hay sindicatos muy importantes, bueno, no voy a nombrar todos, pero está la FONC, la Federación Obrera Nacional de la Construcción, el SOIM, el Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica, es decir, hay toda una serie, bueno, fue muy importante la industria de textil, la industria del vestido en los años 30, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué características tiene esa industria que se desarrolla en el país? Es una industria que, por un lado, insisto, tenemos un parque industrial muy importante, pero es una industria que va a ser dependiente tecnológicamente, ¿sí? Dependiente y atrasada en términos internacionales. ¿Está bien? La tecnología que va a utilizar es una tecnología atrasada a nivel mundial, ¿sí? Y a su vez dependiente tecnológicamente de los centros del poder mundial. ¿Se entiende esto? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia que va a traer esto entonces? Que es una industria que no va a estar en condiciones de poder exportar. Es una industria que se ha denominado generalmente mercado internista. ¿Está bien? ¿Por qué no puede exportar? Porque la tecnología que utiliza es una tecnología, insisto, que está por debajo de la media mundial. Entonces sus productos son más caros que lo que se produce en el mercado internacional y no puede competir. ¿Sí? Pero insisto, esto es distinto a otro tipo de sociedades latinoamericanas donde prácticamente no hubo desarrollo industrial, no hubo clase obrera, no hubo sindicatos obreros. Acá sí tenemos eso, pero tenemos como una industria, mercado internista, que por su grado de desarrollo no puede competir en el mercado internacional y donde la dependencia tecnológica que hace que los insumos que necesitan las industrias haya que comprarlos en el exterior. La maquinaria y los insumos para esa maquinaria se producen mayoritariamente en el exterior. ¿Está bien hasta acá? Ahora, ¿el problema cuál es? Que yo puedo ir al mercado mundial y comprar una máquina en pesos. No puedo. Los insumos que necesitan esas máquinas, ¿los puedo comprar en pesos? No puedo. ¿Qué necesito? Necesito alguna divisa, depende del momento, vamos a poner dólares para simplificar, oro en su momento. Ahora, esta industria tan desarrollada en el país no genera dólares, porque vende en el mercado interno. Entonces lo que acumula es en pesos, acumula ganancias pero en pesos. ¿Qué sector genera divisas? El sector agropecuario. Entonces, para que esta industria pueda subsistir, se requiere, por un lado, de barreras proteccionistas. Sí, el Estado debe establecer barreras proteccionistas para que no entre competencia internacional y destruya a los productos de la industria nacional, pero a su vez necesita de alguna manera el Estado poder proveer de dólares a la industria para que pueda comprar maquinaria e insumos y pueda crecer. ¿Está bien? Una cuestión más. Cuando la Argentina entra en un periodo de crecimiento económico, se empieza a producir cada vez más productos industriales, la industria contrata mano de obra, gracias a eso aumentan los salarios reales de los trabajadores y las trabajadoras del sector industrial, ¿sí? Y todos estamos relativamente felices y contentos, baja los niveles de desocupación, baja los niveles de pobreza, ¿sí? Aumenta la producción industrial. ¿Qué problema se empieza a engendrar? ¿Qué problema se empieza a incubar ahí? Si la industria crece y crece cada vez más. El problema que se empieza a incubar es que esta industria, como es dependiente tecnológicamente, atrasada tecnológicamente, y necesita comprar recursos afuera, y para eso necesita dólares, esta industria consume cada vez más dólares. Consume cada vez más dólares. Y llega un momento que los dólares que necesita la Argentina para poder importar son mayores que los dólares que genera la Argentina con exportaciones.
¿Se entendió este aspecto? Es decir, la industria cuando crece va generando las condiciones de la futura crisis. Y la crisis siempre estalla, ¿cómo la vemos nosotros? ¿Cómo se hace visible? Estalla en el sector externo. Estalla como falta de dólares y la falta de dólares se visualiza como aumento del valor del dólar. ¿Está bien? Nosotros lo vemos como corrida de dólares. ¿Pero por qué pasa eso? Y porque la Argentina, la estructura económica de la Argentina, no produce la cantidad de dólares suficiente como para poder funcionar. ¿Está bien? Esto no es ni hablar ni a favor de la industria, ni en contra, ni a favor del agro. Está bien, acá estamos tratando de entender cómo funciona algo. ¿Está bien? Nos traen una máquina cualquiera y tratamos de entender a ver cómo funciona esto. Después que le encontramos el problema, tratamos de encontrar una solución, pero primero tratemos de entender cómo funciona. ¿Está bien? Antes de decir, no, esto no me gusta, no importa si nos gusta o no nos gusta. Tratemos de entender cómo funciona. Esto funciona así, insisto. El agro es hiperproductivo, vende al exterior, genera dólares, hay ingresos. Por eso que todos los gobiernos, por ejemplo, podemos poner el caso, digamos, del gobierno del primer peronismo, capturan parte de la renta agropecuaria, ¿sí? Y de alguna manera la trasladan al sector industrial para que la industria pueda adquirir maquinaria e insumos en el exterior. Perón, ¿cómo lo hizo? Con el monopolio del comercio exterior y con el famoso IAPI, no me voy a detener en eso, pero el que me interesa después podemos hablar, el famoso IAPI, ¿no? Que era el monopolio del comercio exterior, de forma que capturaba parte de la renta agropecuaria, los dólares, y lo trasladaba al sector industrial. ¿Sí? Otras formas son las retenciones, otras formas son distintos tipos de cambio, formas diversas que el Estado logra capturar parte de la renta agropecuaria para trasladarla a la industria y que la industria pueda seguir funcionando. ¿Sí? Porque la industria, insisto, al no ser competitiva en el mercado mundial, no se autoabastece de dólares. Y esto es lo que hace que, digamos, recurrentemente, en la Argentina llega un periodo que faltan dólares. Hay escasez de dólares. Al haber escasez de dólares hay una tendencia al aumento del dólar. Y el aumento del dólar, ¿a qué impulsa? A un aumento generalizado de precios. ¿Sí? Hay una fuerte demanda de dólares. Y quisiera terminar esta parte de la explicación con esto. Tratando de explicar lo más rápido posible, tratando de explicar algo que gente se ha tomado libros enteros, tratando de explicarlo en muy pocas palabras. ¿Qué hace? Digamos, entonces hay una presión inflacionaria. Viene un gobierno X y dice, yo tengo un plan de estabilización de la moneda. Y los planes de estabilización, como se decía en nuestro texto, ¿cuál es la primera medida que toma todo plan de estabilización? Devalúa la moneda. Y esto, desde el punto de vista de la lógica estrictamente económica, es espectacular. Porque deprime el mercado interno. Porque hace que todos los precios se vayan al diablo. ¿Está bien? Nadie puede comprar nada. La industria nacional se hunde. ¿Y por qué yo, gobierno, festejo que la industria se hunda? Porque al hundirse, al dejar de producir, no me pide dólares. Al mismo tiempo, ¿quién se beneficia con el aumento del dólar? El sector agropecuario. El sector agropecuario que ya hacía tiempo me venía diciendo que el dólar estaba atrasado y que entonces no producía. Con la devaluación están todos los ojeros, por ejemplo, hoy en día, antes eran otros, festejando, eufóricos, que de un día para el otro sus ganancias se multiplicaron, se duplicaron, se triplicaron, se cuadruplicaron, de acuerdo a cómo haya sido esa devaluación. Y se ponen a producir hasta en las macetas. ¿Está bien? Yo estoy en el Estado, a mí me conviene, porque eso que implica que voy a tener un alto ingreso de dólares. Pero al mismo tiempo, insisto, que yo di una fuerte devaluación, se fueron los precios al diablo, el sector agroexportador está festejando, está acumulando fortunas inmensas,
¿no? La Pampa se llena de 4x4, Hilux y qué sé yo, y por otro lado, el pueblo trabajador está hundido en la más extrema miseria, ¿sí? Porque no puede comprar, porque los precios se le fueron al diablo, los salarios reales bajan, etcétera, etcétera. Pero a mí, desde el gobierno, eso no me interesa, porque se hundió el mercado interno, la industria se paralizó y no me consume dólares. Por un lado, el sector que me consumía dólares ya no lo hace, y el sector que me genera dólares está produciendo a lo loco. ¿Está bien? Desde el Estado voy acumulando nuevamente dólares, gracias al aumento de la exportación agropecuaria. Me voy haciendo nuevamente de un stock de dólares cada vez más grande. En determinado momento tengo suficientes dólares ¿para qué? Para poder capturar parte de la renta agropecuaria, traspasarla a la industria para que la industria pueda nuevamente empezar a producir, para que pueda comprar maquinaria, insumos, etcétera, etcétera. Y la industria se empieza a recuperar y comienza a recontratar mano de obra, ¿sí? Y comienza a crecer nuevamente. Y el gobierno que había devaluado no quiere tocar el dólar. ¿Qué gobierno quiere tocar el dólar? Nadie quiere tocar el dólar. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a haber inflación, el dólar quieto, el dólar va bajando lo que llama el precio real del dólar, pero mientras se va recomponiendo la industria. ¿Y qué pasa? La industria crece, 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 y va generando las condiciones de la futura crisis, ¿sí? Lo que se llama esto la restricción externa. Me quedo sin dólares de vuelta, y viene alguien y dice, eso presiona sobre el valor del dólar, eso dispara los precios, y alguien dice, yo tengo un plan que a nadie se le ocurrió antes, un plan de estabilización, que comienza por una medida que es la devaluación, ¿sí? Esto, insisto, ¿cuál fue, después si quieren desarrollamos esto, pero cuál fue la medida con la cual comenzó toda la recuperación económica en el 2002? Gracias a Remeslenikov, la devaluación del dólar. El dólar se fue de 1 a 1, primero a 4 a 1 y después bajó a 3 a 1. ¿Sí? Apenas asumió Macri, ¿cuál fue la medida que tomó? Eso que se llama la unificación cambiaria, que llevó el dólar redondeando de 9 a 16. ¿Sí? ¿Qué fue lo que acaba de hacer Milei apenas asumió? No, 120% de aumento, digamos, del dólar. ¿Se entiende? O sea, hay cierta lógica que está detrás de eso. Uno puede estar de acuerdo, no importa, pero hay que tratar de entender cómo está funcionando esto y que hay ciertas lógicas detrás de eso. Después hay que ver quiénes ganan, quiénes pierden, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con eso. Por eso mi idea en este bloque era tratar de explicar la lógica económica, para después en el otro bloque tratar de ver cómo juegan las clases sociales en esta dinámica económica. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, retomando un poco lo que vos decías, Alejandro, hay un autor, un historiador, que se llama Jorge Abelardo Ramos, que él siempre decía que la industria aquí en la Argentina se desarrolló gracias a la protección natural de las guerras, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los países centrales estaban ocupados en la fabricación de armas, en la guerra, en todos sus problemas, y de alguna manera eso hacía que descuidaban los mercados, digamos, periféricos, y nuestra industria se desarrollaba. Por ahí la diferencia que hay entre la industria de principio de siglo y la industria después del 30 es que esa industria se desarrolló sin el apoyo estatal. O sea, esa industria se desarrolló en las ramas, digamos, que eran que había más rentabilidad, generalmente eran a lo mejor alimenticias, a lo mejor eran frigoríficos, a lo mejor eran en las que había ciertas ventajas comparativas, ¿sí? Pero después del 30, cuando se produce la crisis y que los mercados internacionales, digamos, se cierran y ya no nos compran las materias primas,
de alguna manera ahí empieza ya el Estado a intervenir y a tratar de incentivar el desarrollo industrial. Durante muchos años al peronismo se le achacó esta cuestión de desarrollar solamente la industria liviana, digamos, y no profundizar y desarrollar la industria pesada, digamos, la industria de maquinarias y de bienes intermedios, ¿sí? Eso, después del gobierno de Frondizi, digamos, del desarrollismo, se va a cumplir esa etapa, digamos. El desarrollismo tiene esa característica, digamos, que abre a la inversión extranjera, entran capitales extranjeros y se van a ir a ubicar en las ramas más dinámicas que son la petroquímica, la industria siderúrgica, la industria del petróleo, y su gobierno, digamos, va a estar concentrado y manejado por tecnócratas, digamos. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de ese desarrollismo y de todo el desarrollo de esa industria pesada? Es que en realidad la industria se desarrolla mucho más rápidamente que la generación de exportaciones de materias primas. Entonces, siempre se produce ese estrangulamiento externo, digamos, del que hablaba Alejandro, esa restricción externa que llega a un momento que por más que gran parte de los bienes industriales se producen acá, hay un porcentaje de insumos, que puede ser a lo mejor un 10%, pero que se necesitan dólares para comprarlos y que nosotros no imprimimos, ¿sí? O sea, sí o sí necesitamos divisas. Entonces, de alguna manera, este autor que nombra Alejandro, que es Marcelo Diaman, que por ahí sus primeros escritos son del año 60 y después en el 70, él lo que dice es que estas dos corrientes, la corriente popular, digamos, y la corriente más ortodoxa y liberal, ninguna de las dos es viable, funciona. ¿Por qué? Porque fueron pensadas para otras realidades y no se adaptan a la realidad argentina. Entonces, por más que ellas pongan como excusa la cuestión de que, bueno, nos faltó poder, digamos, para poder aplicar todas las cambios y las transformaciones que queríamos hacer, por más que tengan todo el poder, igual no hubiese funcionado, porque esas teorías, esas corrientes tienen problemas de teoría económica. Entonces, lo que Marcelo Diaman, y que también de alguna manera todo el pensamiento de la CEPAL con Raúl Prebisch, lo que dicen es, la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo no funciona acá en Argentina. Tenemos que empezar a pensar ideas propias, ideas, digamos, que se adapten a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ahí lo que empezamos a pensar es, bueno, ¿qué es lo que dice Diaman? Bueno, él da 5 salidas posibles, digamos, para romper el péndulo, de alguna manera. Entonces él dice, bueno, hay que aumentar las exportaciones agropecuarias, hay que aumentar las exportaciones industriales, hay que hacer una importación selectiva, digamos, de lo más necesario. O sea, él dice, hay que usar todas las medidas, así sean ortodoxas, liberales, populares, etcétera, etcétera, hay que usar todas las que sean necesarias e intensamente para poder, digamos, romper el péndulo, ¿sí? Pero bueno, después aparece otro autor que se llama Guillermo O'Donnell, y él dice, el problema no está en la cuestión económica, y él dice, el problema es un problema de las clases sociales, de los grupos sociales, o sea, de las alianzas que construyen estos grupos sociales. Ahí está el problema, y es porque no hay una unificación, una homogeneización de las burguesías, digamos, que pueda llevar a romper el péndulo y llevar a una modernización
de la industria argentina. Entonces ahí, bueno, ya le voy a pasar y le voy a preguntar a él, es bueno, ¿qué es lo que pasa con esas alianzas de estos grupos sociales que, bueno, que no se pueden dar de alguna manera? ¿Por qué la gran burguesía urbana no está siempre con la burguesía pampeana? ¿Por qué hay una pequeña burguesía de pequeñas y medianas empresas que por ahí se salta al lado opuesto y se junta con la clase trabajadora? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Gracias, Sonia. Bueno, acá sobre todo me iba a basar, bueno, en el autor que citaba recién Sonia, que es Guillermo O'Donnell, que no es Pacho O'Donnell. Bueno, un personaje muy importante, un intelectual a nivel mundial, ¿no? Fue presidente de la Sociedad, digamos, Internacional de Cientistas Políticos. Bueno, ha escrito un libro muy famoso, El Estado Burocrático Autoritario. Es una persona bastante... Y entre otras cosas, ha escrito un texto, llama Estado de Alianzas en Argentina, donde él toma toda la explicación que yo daba antes, digamos, sobre la dinámica de funcionamiento de la economía argentina, que generalmente se denominan los ciclos stop and go, ¿no? Crece, se detiene la economía, o crece, cae la economía, ¿no? Ciclo de stop and go. Pero trata de decir, él dice, estos ciclos económicos se siguen repitiendo, pero por las particulares alianzas sociales que se dan en la Argentina, ¿no? Y él va a decir lo siguiente, que tratando de vuelta de resumirlo al máximo posible, que es cuando un gobierno aplica un plan de estabilización, un plan de ajuste. ¿Por qué? Porque bueno, nos quedamos sin dólares, la restricción externa, etcétera, etcétera, y hay que recomponer el stock de dólares. Él plantea que tanto la burguesía agropecuaria como la gran burguesía industrial se unifican en ese momento con el objetivo de recomponer ese stock de dólares. ¿Por qué? Porque bueno, al campo y a la burguesía agropecuaria le interesa, ¿no? Está directamente interesada en eso, y la burguesía industrial también, porque necesita de los dólares para poder comprar las maquinarias y los insumos en el exterior, necesita que se recomponga el stock de dólares en la Argentina. Y hay una idea, digamos, sobre todo, digamos, impulsada por la burguesía industrial y en parte por la burguesía agropecuaria y en parte también por la gran burguesía industrial, de tratar de darle una solución de fondo a esta restricción externa, que pasa por modernizar el capitalismo argentino, por volverlo más eficiente, si se quiere, el capitalismo argentino. Esto, para realizar, digamos, lo que estos sectores llaman volver más eficiente el capitalismo argentino, etcétera, etcétera, implica mantener deprimidos los salarios, ¿sí? Disciplina presupuestaria. Bueno, voy a explicar un poco lo que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa en esos momentos? Deprimido el mercado interno, ¿no? Es decir, se atacan directamente a los sectores del trabajo. También, digamos, son muy perjudicados los sectores pymes, porque las pymes solamente viven del mercado interno, el mercado interno está profundamente deprimido, y no tienen las espaldas financieras que sí tiene la gran burguesía industrial para poder pasar ese mal momento, ¿sí? Entonces dice, cuando se aplican los planes de ajuste en la Argentina, dice O'Donnell, históricamente, ¿qué ha sucedido? De la misma manera que hay una alianza de los sectores económicamente más poderosos para aplicar ese plan de ajuste, se forma lo que él denomina una alianza defensiva. ¿Entre qué sectores? Entre los sectores del trabajo, ¿sí? Resumiendo, CGT, bueno, ahí está la CTA, etcétera, pero cuando él escribe no existía la CTA, pero entre los sectores del trabajo y la pequeña y mediana industria, ¿sí?
que se movilizan, reclaman, etcétera, etcétera, al Estado, que o aumente los salarios por un lado, o otorgue beneficios a la pequeña y mediana industria que está muy perjudicada por el contexto de crisis económica, ¿no? Y la característica que tiene la Argentina es que posee, como decía antes Sonia, digamos, esto es históricamente la Argentina, posee lo que O'Donnell llama un sector popular, digamos, una clase trabajadora altamente organizada, con un poder de resistencia inmenso, que prácticamente no tiene parangón en otra parte de América Latina. Esto no es por ningún nacionalismo estúpido, etcétera, digamos, el nivel, digamos, de organización y de poder de fuego que tiene la clase obrera argentina con sus instituciones, que básicamente los sindicatos, es tan alto y unido, digamos, a las organizaciones de la pequeña y media industria, que en los momentos que se aplica planes de ajuste se unen al movimiento obrero, generan una fuerza tal que quiebran todos los planes de ajuste. Quiebran todos los planes de ajuste. Logran derribar los planes de ajuste. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Digamos que las pymes consiguen subsidios para poder subsistir, que los trabajadores, digamos, van rompiendo los techos salariales que impone el gobierno, ¿no? Es decir, la potencia estructural que tiene la clase trabajadora argentina es de tal magnitud que en la historia ha derribado todo plan de ajuste que se le ha presentado por delante, más temprano o más tarde, ¿sí? Él analiza varios, pero analiza sobre todo, digamos, el de Onganía. Ustedes saben que Onganía, cuando da el golpe en 66, se propuso quedar por más de 20 años. A los 3 años estalla el Cordobazo y se tiene que ir. También, bueno, dice, acá tenemos un ejemplo de alianza defensiva. Ahora, lo que plantea también O'Donnell, esto igual lo planteo, pero podemos dejar para otro momento, dice que esta alianza defensiva, cuando logra quebrar los planes de ajuste, no tiene un programa, digamos, un programa de conjunto para ofrecerle al país. ¿Sí? Entonces, tarde o temprano, digamos, se va a ir reconstituyendo, digamos, los sectores más poderosos, nuevamente van a poner planes de ajuste, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, insisto, él dice que esta sucesión de planes de ajuste y momentos de alza de los salarios reales, etcétera, etcétera, se da no tanto por una dinámica exclusivamente económica, sino por cómo las alianzas sociales que se van dando. Él dice algo más, que la gran burguesía industrial, no la agropecuaria, la gran burguesía industrial, cuando los sectores populares empiezan a quebrar los planes de ajuste y empieza a haber cierta reactivación económica, la gran burguesía industrial también se ve beneficiada de eso. Y entonces rompe la alianza con el sector de la burguesía agropecuaria y comienza a disfrutar de los beneficios del desarrollo económico. ¿Está bien? Entonces dice, acá también O'Donnell ve otro problema, que se rompe el frente de la gran burguesía, ¿sí? En ese momento, pero gracias a el poder de la clase trabajadora unida a los sectores de las pymes. ¿Está bien? Entonces dice, esto hasta ahora, ponemos el momento que él escribe, dice, hasta ahora hemos vivido esto, plan de ajuste, alianza defensiva, se voltea el plan de ajuste, ¿está bien? Y comienza el proceso nuevamente, ¿no? Y hasta ahora no se ha encontrado, digamos, una solución a este ida y vuelta, ¿no? Yo quisiera volver a remarcar, aunque ya lo dije varias veces, pero es importante tener en cuenta esto. Es una característica de la sociedad argentina el poder de fuego de la clase trabajadora, ¿sí? Hay alguien que ha escrito, un historiador, digamos, argentino, mexicano, digamos, Adolfo Gili, que por ejemplo ha escrito algo que se llama La anomalía argentina, que habla por ejemplo del poder de las comisiones internas de fábrica, ¿no? Él dice que el poder que tiene la comisión interna de fábrica es una característica de Argentina y pocos países más. Es decir, ¿qué significa esto? Que el sindicato haya penetrado al interior de las fábricas. ¿Sí? Esto no existe en muchos países. ¿Sí? Existe en Argentina y esto le da un contrapoder enorme a la clase trabajadora, no solamente fuera, sino dentro del propio establecimiento laboral, ¿no? Entonces el poder que tiene la clase trabajadora en Argentina es realmente llamativo,
y que no logra, digamos, que ningún plan de ajuste. Entonces, digamos, en definitiva, hay un plan para reestructurar el capitalismo argentino, imagen y semejanza de la gran burguesía agropecuaria industrial, pero que no logra imponerse. Por otro lado, los sectores populares logran derribar esos planes de ajuste, pero no logran proponer una alternativa propia. Entonces, tampoco se soluciona por ese lado, ¿está bien? Y seguimos trabados en eso. ¿Se entiende? O sea, lo que traté de hacer es que, para terminar ahora, que es, antes mostré como el esqueleto económico de esta dinámica. ¿Cómo hacemos si le damos encarnadura social, ¿sí?, a ese esqueleto económico, de cómo funciona, ¿sí? Y después, si tenemos tiempo, después algunas cuestiones de por qué estos modelos están pensados para la década del 60-70, qué cosas se han modificado o no hasta el presente, ¿no? Cuando se habla de alianza defensiva, hasta dónde sigue existiendo hoy, no, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero dejo acá. Estamos medio pasados, ¿no? Me parece. Estamos pasados. Bueno, voy a tratar de ir cerrando entonces, así pues se puede abrir a las preguntas, ¿sí? Bueno, retomando un poco lo que recién explicaba O'Donnell, hay algo digamos, en lo que por ahí yo voy a disentir. Si bien, digamos, el punto de encuentro de esta alianza entre esta pequeña burguesía y la clase trabajadora, digamos, el punto de encuentro es el mercado interno, la defensa del mercado interno. Tenemos que tener en cuenta que la Argentina exporta cereales y carnes, ahora se agrega oleaginosos, que son parte de la mesa, de la canasta básica. Entonces, de alguna manera, el aumento de las exportaciones agropecuarias impacta directamente en los precios, digamos, de lo que comemos. Entonces, el encuentro de esa pequeña burguesía que también le interesa el mercado interno y la clase trabajadora que defiende también la caída de su salario por el aumento de los precios de los alimentos, se puede decir que tuvo un fuerte poder de fuego, se podría decir hasta el año 75, ¿sí? Una vez que se produce el Rodrigazo y después el golpe de Estado de la dictadura del 76, esa clase trabajadora va a quedar golpeada y muy fragmentada, ¿sí? Eso que empieza, digamos, en esa dictadura del 76, fíjense que la dictadura duró 7 años, 5 años se produjeron los cambios más fuertes, que fue el gobierno de Videla. La CGT hizo un solo paro general y ya a finales del 5.º año. Todos los paros generales fueron posteriores y ya después de la guerra de Malvinas, ¿sí? O sea, la clase trabajadora viene maltrecha desde esa época, ¿sí? E incluso en la década del 90, digamos, con un neoliberalismo recargado, digamos, la clase trabajadora nuevamente va a resistir ese neoliberalismo, esa caída de los salarios, pero lo va a hacer fragmentada. O sea, vamos a tener el movimiento obrero dividido en 3. O sea, vamos a tener la CGT por un lado, Moyano por otro lado, la CGT de los argentinos con De Genaro por otro lado. O sea, la clase trabajadora viene debilitándose, digamos, etapa tras etapa, ¿sí? Bueno, no sé si para no hacerlo más largo, abrimos si quieren a las preguntas. ¿Podría agregar una cosita más chiquita? Sí. ¿Qué es esto? Pero en línea con lo mismo. Hablamos de esta alianza defensiva que se formaba para derribar los planes de ajuste. ¿En qué situación se encuentra hoy? Algo muy breve, que todos más o menos manejamos. Lo que tenemos es una cantidad de trabajadores muy importantes en Argentina, muy importante. Primero que quisiera mostrar esto, ¿se ve? Ah, está apagado.
Pero son dos o tres cosas, ya terminamos y así hacemos circular la palabra. Creo que tarda un tiempo. Ahí está, ahí se está aprendiendo. Lo que voy a mostrar, no sé si ya se ve, pero son datos tomados de un informe del INDEC de cuál es la composición de la población económicamente activa. Veo que los datos del INDEC siempre están retrasados, esto es del primer trimestre del 2024, pero para lo que nosotros queremos decir nos sobran, o sea, ¿no? Es muy sencillo. ¿Se ve ya? Bueno, estos son datos oficiales del INDEC, cualquiera puede entrar y lo puede consultar. La población económicamente activa, que significa todo el sector de la población que está en condiciones de trabajar, que son un poco más de 22 millones, ahí abajo está el número. Según el propio INDEC hay 600.000 y pico que son patrones y todo el resto son trabajadores y trabajadoras. Dato oficial del INDEC. 3%. Cuando se habla del 50-50, se está refiriendo que ese 3% se pueda llevar el 50% de la riqueza producida en el país. Y lo voy a decir de otra manera. Cuando se habla del 50-50, se está hablando que ese 3% se pueda llevar la riqueza que produce el 97% de la población. Una cosa, no faltan trabajadores en la Argentina. ¿Sí? Me animaría a decir que sobran patrones, pero eso lo podemos dejar para otro momento. Otra cosa que me interesa. De los trabajadores ocupados, por un lado dejamos los desocupados afuera. Los trabajadores ocupados. No asalariados, 25%. Asalariados, 75%. Datos oficiales del INDEC. ¿Sí? Cuando se habla de la desaparición de la clase trabajadora y desaparición de la forma asalariada de trabajo, los datos oficiales del INDEC lo están desmintiendo. El 75% de los ocupados son trabajadores asalariados, pero ¿cuál es la novedad respecto a los 60 y 70? Que vemos que hay una masa muy importante de trabajadores no registrados, sí, muy importante, que es más del 27, vamos a redondear, un cuarto de la clase trabajadora se encuentra en, como se dice generalmente, en negro. ¿Sí? Asalariados registrados son 10 millones, el 48%, y después tenemos no asalariados, lo que aparece en el INDEC como no asalariados, que en general lo podemos dividir en dos cuestiones, que los no asalariados son cuentapropistas, monotributistas, autónomos, que en muchos casos se esconde relaciones de dependencia encubierta con el monotributo y también con autónomos. Un sector de no asalariados son los patrones, ese 3%, y un sector muy chiquitito que es trabajo familiar. ¿Está bien? Entonces, trabajadores ocupados. Cuentapropistas, 4 millones y pico, 23%. Asalariados no registrados, 27%. Asalariados registrados, 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema que tenemos no es que faltan trabajadores en la Argentina, sino que, lo voy a decir de esta manera, la burguesía ha conseguido dividirnos. Tenemos una clase trabajadora mucho más fragmentada, formas de contratación diversas, ¿no?, que han fragmentado el colectivo laboral. Pero eso no es el problema principal, sino que los propios trabajadores y trabajadoras, que han sido divididos en formas de contratación distintas, no se consideran a sí mismos como parte de una misma clase. Un trabajador un repositor de un supermercado, cuando se encuentra con un repositor, por ejemplo, de Coca-Cola, los dos hacen el mismo trabajo y no se consideran parte del mismo colectivo laboral. Hay trabajadores de un lado, trabajadores del otro. ¿Sí? Esa división que ha establecido la clase dominante ha penetrado en la cabeza de los trabajadores y nos ha dividido también, ¿no? Pero no faltan trabajadores.
Y una última cuestión, también gráficos, digamos, datos oficiales del INDEC. Acá lo único que agrega, estos son puestos de trabajo, esto lo único que discrimina es la cantidad de trabajos estatales, ¿no? Pero ahí dice 33% de asalariados registrados privados, los asalariados registrados estatales 17%, asalariados no registrados, bueno, ahí tienen todos los datos, y no asalariados 5 millones y pico. Tenemos 22 millones y pico de puestos de trabajo. Esto también porque cuando nos quieren vender, acá la mayoría del pueblo argentino son vagos, no trabajan, etcétera, etcétera, hay 22 millones de puestos de trabajo en la Argentina, de acuerdo a los datos oficiales del INDEC. ¿Está bien? La gran mayoría del pueblo trabaja, ¿sí? Produce la riqueza que genera este país, ¿sí? Pero nos encontramos divididos. Digo eso porque hay que pensar de qué manera la fragmentación del colectivo laboral influye en la debilidad de lo que O'Donnell llamaba la alianza defensiva. Por un lado sabemos que todo el sector pymes está muy maltrecho y en muchos casos ha desaparecido, y por otro lado tenemos una clase trabajadora que sigue siendo extensa numéricamente, pero está fragmentada, ¿sí? por el capital, ¿sí? Por el capital y también, digamos, desde el punto de vista de su propia conciencia, ¿no? Que en muchos casos los propios sindicatos alientan esa fragmentación, ¿no? Entonces ahí sí tenemos una debilidad muy grande que habría que ver cómo desde este lado lo podemos superar. Yo termino acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención, por la paciencia. Y bueno, abrimos a preguntas. Buenas noches y bueno, muchas gracias por un poquito abrirnos la cabeza. Pensando en lo que dijeron con el tema de esto de la doble, ¿no? De la defensiva y la alianza, también creo que potenciado y tomando lo del principio entre gobiernos populares o economías populares y economías de la heterodoxia económica, me parece que eso también se ha potenciado, o sea, por los que nos lideran o los que creemos nuestros líderes, o sea, creer nosotros como trabajadores, ir en contra, primero tenemos que hacer cosas para nosotros, pero tampoco si en contra de tal economía implica lo que explicaron, un poco esto de no entender de dónde viene la cosa, que si la industria crece vamos a necesitar dólares y así, esto es un poco lo que ustedes explicaron. Y mi consulta para el historiador, que es la pregunta que nadie la sabe responder, ¿no? Es ¿cómo rompemos eso? O sea, más allá de lo que todos queremos, que los trabajadores sean más fuertes, que nos unamos, todo ese tipo de cosas, que eso nos sirve para seguir cuidando nuestros derechos, pero para que la economía crezca y que nuestros empresarios, que también se van dividiendo según su conveniencia, hagan crecer esta economía y que esta estabilidad que nunca tuvimos la logremos en algún momento. Puede ser que esa rara unión defensiva entre el obrero y el pequeño y mediano burgués se deba a que la industria no genera plusvalía, sino que las trae del campo al ser improductiva. Yo, prestando atención a todo lo que analizaban y más históricamente, ¿no es cierto? La dicotomía que hay entre las clases y cómo eso se va relacionando. Cuando usted explicaba esta relación que se da entre el trabajador y el pequeño burgués, que yo una vuelta lo escuché y leí a Feynman que explicaba este ciclo, digamos, que se da en Argentina de esta unión entre trabajadores y la pequeña burguesía que combatían, digamos, esta nueva crisis que hay y que después eso se termina dividiendo, disolviendo, y que usted lo explicaba como que no hay un proyecto que después pueda seguir después de esa ruptura. Yo pienso cómo lo discursivo en los medios de comunicación y hoy en las redes sociales y todo, cómo nos influye, cómo romper con eso discursivo que hay, porque esto está muy presente, yo lo veo mucho yo soy profesor en ciencia de la educación, estoy todo el día en la escuela, digamos, dando clase,
y veo cómo esa dicotomía se da en las charlas todos los días, con docentes, con alumnos, cómo se da el manejo de las redes sociales según, no sé, la ideología que vos tenés, el algoritmo, o como lo quieran llamar, te reproduce eso que vos siempre estás escuchando, digamos. Es como que si yo, supongámonos, siempre estoy prestando atención a cierto tipo de mirada política, de enfoque político, o algo que yo miro siempre en las redes sociales. Me termina reproduciendo siempre lo que yo estoy viendo, y eso termina siempre afianzando, digamos, que lo que yo pienso, lo que yo estoy, es correcto. Entonces no se da un debate, digamos, en la sociedad o entre personas, sino que hoy se tiende a discutir. Si yo tengo razón, la postura que yo tengo es la que vale, la tuya no. Y me lo está avalando todo en mi entorno, en mis redes sociales, no sé, la dinámica que manejamos hoy en día. ¿Cómo romper con eso, digamos? Porque es difícil, hasta para uno mismo, intentando tener una mirada más holística, más amplia, es difícil romper con eso. ¿Cómo hacemos para poder transmitirlo? Y hablo desde el lugar docente también. ¿Cómo alimentar una mirada más crítica hacia esto que está pasando? Nosotros tenemos el modelo agroexportador y sabemos que para salir de ellos necesitamos que la industria sea más productiva. Para eso necesitamos que los medios de producción como que se renueve todos los medios de producción para poder ser más, ser más productivo, para poder ser competitivos a nivel internacional, porque si no terminamos produciendo en el mercado interno. Como trabajadores, nosotros reclamar eso no es contraproducente, porque nosotros sabemos a nivel internacional en otros países, tienen otra dinámica. Como trabajadores, quizás los derechos que nosotros tenemos, que son los que los empresarios dicen, ustedes tienen muchos derechos y nosotros para poder producir, invertir acá, necesitamos que tengan menos derechos, ¿no? Entonces, ¿no sería como nosotros como trabajadores reclamar, imitar los modelos de otros países y de los estados, de los países capitalistas y que son los extranjeros, por ejemplo, todo lo que es Europa, Alemania, bueno, eso. No sé si me expliqué bien, pero es la idea. ¿No es contradictorio o cómo se sale de esto? No me queda muy claro. Hola, una consulta, ¿no? Ahí, en ese péndulo que desarrollaban, ¿no? Entre podríamos decir, los gobiernos más del mercado interno, el desarrollo. Porque populismo en Argentina nunca hubo gobiernos populares, el populismo, habría que. Hay mucho para decir populismo. Ni Perón fue populista. En el sentido del populismo ruso, por ejemplo, ¿no? Pero que entre ese, por un lado, lo nacional y popular, y por el otro lado, el librecambismo, ¿qué papel le corresponde, por ejemplo, a la izquierda? A una sociedad por fuera del modo de producción capitalista. No que ya sé que es complejo, pero bueno, en medio de este posfascismo, un montón para hablar. ¿Qué papel le corresponde, ¿no? a la izquierda, entiéndase, a otro tipo de sociedad, y también a la mujer trabajadora en medio de este contexto? ¿Qué papel le corresponde? ¿Solamente el tema de la violencia del patriarcado, o también abrirse, por ejemplo, porque hay que pensar en las mujeres de 1910 que pucha, en ese centenario decían muchas consignas que hoy están, pero ya hace muchísimos años se decían, ¿no? Bueno, esa era la consulta. Tomando lo que vos dijiste, que los movimientos populares realizaban una alianza defensiva y que después no tenían un programa, un plan, un sistema para dar respuesta a las necesidades, ¿no es cierto? ¿Vos considerás que el peronismo del 45 tenía intrínseco esas posibles soluciones? Bueno, en relación a todo lo citado, digamos, y teniendo en cuenta el proceso económico que estamos viviendo, como obrero, ¿no? Este periodo es un periodo ya vivido, es un periodo donde tiene otro formato,
¿en qué momento del péndulo estamos como obreros? Bueno, primero me pone contento que haya generado tanta debate, tantas preguntas, que es un poco la idea para mí, que cuando a mí me propusieron esta charla yo pensé, digamos, qué debate sería interesante trasladar, que transcurren en la academia, digamos, al público más amplio, y que pueden servir para pensar la realidad actual, y además que todo aquel político, ya sea de derecha, de izquierda, de centro, etc., conoce estos debates, ha estudiado estos debates, ¿sí? Entonces veo muchas veces como hasta con mucha bronca, digamos, que se encubran estas cuestiones de fondo que cualquiera, digamos, de lo que habla por televisión, por radio, digamos, ha estudiado y no se plantean tan abiertamente. Bueno, me hicieron algunas preguntas que son casi imposibles de responder, o por lo menos yo no lo podré responder. Sobre el peronismo del 45, bueno, yo diría que otro día volvemos y puedo, no me acuerdo quién ¿quién me había dicho? Sí, el peronismo del 45. Dejemos para después, y si puedo meto algo sobre el peronismo del 45, el llamado primer peronismo, porque a su vez Perón, bueno, ya me voy a meter no tuvo una política unívoca en todos los años que gobernó. Una cosa es el primer plan quinquenal, otra cosa es el segundo plan quinquenal. Es decir, cuando hablamos del primer peronismo, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Al primer Perón? ¿Al Perón que firma con la Standard Oil y manda al Congreso la aprobación de la apertura de la Argentina a los capitales extranjeros, gracias a lo cual ingresan la Fiat y la ICA? O sea, ¿está bien? Es decir, los análisis para mí más recientes que hay muestran eso, muestran la dicotomía. Pepe Menem, cuando el gobierno de Menem, él que decía, yo vengo a continuar el segundo mandato trunco de Perón, ¿sí? La política económica del segundo mandato, digamos, de Perón. Entonces, digamos, sería complejo, digamos, analizarlo todo, y después yo tengo una hipótesis en general de qué es lo que viene a aportar el peronismo, pero se la planteo acá, no vamos a ir por ahí, ¿cómo se rompe el péndulo? Yo lo traduje de esta manera. ¿Cómo se crece, se logra una forma de crecimiento en beneficio de las amplias masas de trabajadores, de los sectores pobres, etcétera, etcétera? Yo ahí les tengo que confesar una cosa que quizás ya se habrán dado cuenta. Yo soy socialista. Pero ¿qué quiere decir esto? Que yo creo que no hay solución dentro del capitalismo. No hay, digamos, un programa económico que beneficie al pueblo trabajador en el mediano o largo plazo dentro del capitalismo, ¿sí? Es decir, que todo crecimiento económico se basa en la acumulación de capital por parte de la burguesía, y la burguesía acumula capital gracias al trabajo impago que llamamos plusvalía. Entonces, cuanto más poderosa se haga la burguesía, es cuanto más trabajo impago acumula, ¿sí? Y además que este sistema social vuelve en contra del pueblo trabajador los avances tecnológicos. ¿Es no bueno que los trabajos repetitivos que nadie quiere hacer los hagan máquinas? ¿Es un avance o no es un avance? ¿No es algo formidable que esos trabajos, insisto, repetitivos, que absolutamente nadie quiere hacer, ahora haya máquinas que lo hagan? Pero en el capitalismo eso se vuelve en contra del pueblo trabajador porque eso genera desocupación, ¿sí? Es decir, algo que podría cortar la jornada laboral de toda la humanidad se vuelve en contra. Es decir, el capitalismo, y acá me refiero directamente a lo que planteaba Marx, es un régimen contradictorio, pero contradictorio específicamente ¿en qué sentido? Uno habla de contradicción. No quiere decir que no genera riqueza, no quiere decir que no haga avanzar las fuerzas productivas al desarrollo, sí, lo hace avanzar, genera cada vez más riqueza. El problema es que la concentra cada vez más en un polo y por otro lado genera, digamos, cada vez más pobreza relativa. Los ricos cada vez tienen más y los pobres cada vez tienen menos en relación a lo que tienen los ricos, ¿sí? Eso es lo que genera el capitalismo.
Y cualquier proceso de crecimiento dentro del capitalismo genera esa lógica. ¿Sí? Otra cosa más, no hay, y esto me salgo un poco, pero quisiera plantearlo a ver si esta idea. No hay forma de salir de una crisis capitalista, y otra crisis no hay, son crisis capitalistas, si no es bajando los niveles de vida del pueblo trabajador. ¿Por qué? ¿De qué manera se sale de la crisis? Invirtiendo. ¿Sí? Es decir, parte de lo acumulado se invierte para generar más riqueza. ¿Qué significa que se invierta? Que se compre maquinaria, que se contrate mano de obra, que se contrate más insumo para empezar a producir cada vez más. ¿En manos de quién está la capacidad de decidir si se invierte o no se invierte? ¿Está en manos del conjunto de la sociedad o está en manos de ese 3%? Ese 3% decide si se invierte, cuánto se invierte, en qué se invierte y si no se invierte. ¿Y cuándo invierte ese 3%? Cuando ve que hay condiciones de ganancias que consideran suficientemente beneficiosas para poder acumular. Y si no, no invierte. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero si no invertís, no generás, digamos, no producís pantalones, calzoncillos, comida, la gente se muere de hambre. Y el capitalista te dice, ¿a mí qué me importa? Yo genero, yo no soy benefactor de la sociedad. Yo produzco exclusivamente y por la única razón que es generar riqueza. La producción en la sociedad capitalista está en base a la riqueza exclusivamente. Y si no genera riqueza, yo no produzco. ¿Sí? Y el pueblo se muere de hambre y a mí qué me importa. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se genera, digamos, cuándo los capitales comienzan a invertir? Cuando encuentran que la tasa de ganancia es suficientemente alta para poder invertir. Y cuando las condiciones de trabajo que le ofrecemos como trabajadores son lo suficientemente flexibles para que ellos consideren que pueden invertir. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Y me meto en un lío porque estoy hablando de la actualidad. Lo que está pasando hoy en día es lo que algunos autores llaman, y para mí me parece muy bueno como imagen para explicar, una huelga de inversiones. Los capitales no invierten. Si los capitales no invierten, no hay forma de salir de la crisis. Porque, insisto, la decisión en el capitalismo no está en manos del conjunto de la sociedad. Por eso esta sociedad es profundamente autoritaria. Porque esa decisión de invertir o no invertir, o de qué invertir, qué producir, cómo se produce, cuánto se produce y qué ritmo se produce, está en manos de una minoría. La gran mayoría no tenemos forma de decidir eso. Ahora, ellos, digamos, no están invirtiendo. ¿Y por qué? Porque chantajean al conjunto de la sociedad. Si no me dan, no me bajan el salario, no me flexibilizan las condiciones de contratación, yo no puedo despedir cuando yo quiera, no puedo mover un trabajador de un lugar a otro de la empresa cuando yo quiera, ¿sí? Entonces yo no invierto. Si a mí me dan una buena tasa de ganancia, me bajan los impuestos, yo puedo despedir cuando yo quiera, yo voy a empezar, puedo pensar en invertir. ¿Sí? Y ahí se va a generar, digamos, un nuevo ciclo de acumulación y de crecimiento económico sobre la base del empobrecimiento y la pérdida de derechos de las mayorías populares. Esa es la forma que se sale de las crisis capitalistas. No hay forma de salir de una crisis capitalista que sea en favor del pueblo trabajador. Esto, por supuesto, que es un debate, ¿no? Que no se puede conciliar los intereses obreros y patronales, que ganemos. La torta es una sola. La torta es una sola. Cuanto más ganen ellos, menos vamos a ganar nosotros. No hay vuelta que darle esto. Después la podemos explicar, si quieres, hemos dado un taller sobre plusvalía, etc. La torta es una sola. ¿Sí? Si ellos ganan más, nosotros ganamos menos. Punto, se terminó. ¿Sí? Y insisto, y la decisión de invertir, esto es importante, el poder enorme que ellos tienen, que es importantísimo transmitir esto, es el de decidir, digamos, si se producen los bienes de la vida, para vivir. Ellos, como dice Marx, ellos son dueños de medios de producción y de vida, porque no son solamente dueños de los medios para producir, son también dueños del producto de ese trabajo, de los medios que necesitamos para vivir el conjunto de la humanidad.
¿no? Eso, la decisión de qué se produce y los bienes producidos por el conjunto de la sociedad tendrían que estar en manos de la sociedad en su conjunto y poder decir democráticamente qué es lo que se hace. Por supuesto que alguien me dirá, pero eso es complicadísimo. Yo creo que es más complicado encontrar un plan económico al servicio de los trabajadores y el pueblo, dentro del capitalismo, ¿sí? Creo que es más fácil plantearse la superación del capitalismo y por lo menos, digamos, o por lo menos la idea que yo quisiera transmitir es, bueno, de última, cada uno y de conjunto la clase trabajadora podrá hacer lo que pueda, cada uno hace lo que puede para sobrevivir, etcétera, etcétera, pero sí teniendo en cuenta que no hay salida dentro de este sistema, que lo que están, y es un momento histórico fabuloso porque han fracasado las dos grandes salidas que se han planteado para Argentina. La salida popular, populista, como ha fracasado, hace más de 10 años que el capitalismo argentino está estancado, y la salida liberal también ha fracasado o está mostrando lo que significa esta salida, hambre y miseria para el pueblo trabajador. Cuando se dice que, cuando Javier Milei dice viva la libertad, tiene razón, pero ¿la libertad para quién? Es la libertad para ese 3% de poder hacer lo que quiera con sus trabajadores, poder despedirlo, digamos, como perros, poder bajarles el salario, no pagarle jubilación, bajarle la jubilación. ¿Sí? Ellos hoy en día son mucho más libres. Hoy en día ellos son mucho más libres, pero la libertad de ellos implica el sometimiento de las mayorías. ¿Sí? Implica que nosotros no nos podemos movilizar, que no se puede protestar, ¿sí? Que vuelve en esencial, entre comillas. A mí cuando yo escuché por primera vez eso de esencial, a los docentes digo, qué bueno, le van a aumentar el presupuesto. Si consideran que la actividad es esencial, yo digo, le van a aumentar el presupuesto, van a aumentar los salarios. No, se trataba de que era una forma encubierta para prohibir el derecho de huelga de los docentes. Nada de esencial entonces. Bueno, pero esto tiene un sentido. A ver, yo lo que quiero transmitir también es esto. El plan de Milei tiene una lógica, no es puro caos. Que esa lógica y esa sociedad que está pensando él sea contraria a los intereses populares es otra cosa. ¿Sí? Pero sí hay una lógica detrás de todo eso. Hay una lógica que es estrictamente capitalista. Él está trabajando en favor, de manera directa y sin mediaciones, en favor del capitalismo, en favor del capital, y para eso tiene que estar en contra. A ver, todo lo que me estaban comentando los compañeros y compañeras antes de la charla, lo que está haciendo Puyaro, como ustedes todos conocen, son toda medida en contra del pueblo trabajador. O sea, no hay una medida que esté tomando el gobierno en favor de los trabajadores y trabajadoras. Yo hacía un chiste y le decía, si hablaría con Puyaro, le diría, bueno, te doy 9, pero dame una. O sea, dame una en favor nuestro. Pero eso no es una locura, no es un delirio, no. Está generando las condiciones favorables para que los capitales decidan invertir. ¿Sí? El RIGI, como se diga, va también en ese sentido. Y una cosa, alguien me preguntó, bueno, una cosa más tiro y nada más, que es que yo lo traduzco con todo el tema de las redes sociales, que yo lo traduzco con cómo se genera conciencia en los trabajadores de estos problemas. Y son estos ámbitos, no queda otra. Es como para mí, no sé, las ideas estas se han difundido históricamente en estos ámbitos, reuniones, charlas. Históricamente en la clase trabajadora ha funcionado de esa manera. Es muy difícil hoy en día, porque es muy difícil. Yo doy clase, ustedes dan clase, bueno, muchos dan clase también. La lógica del TikTok destruye los cerebros, digamos, en un sentido. O sea, cualquier cosa que dure más de 15 segundos, sí, es complicado, pero hay que encontrar la manera. Yo estoy en contra de esto. Todo tiempo pasado fue mejor, nada. Tenemos que ver cómo encontramos para todas esas redes sociales ponerse al servicio de los intereses, digamos, de la clase trabajadora, y cómo se genera conciencia. Y un poco la izquierda, yo creo que tiene que hacer esto, digo, resumir, es esto, digamos, generar. La izquierda lo que tiene que decir, que la contradicción acá es entre esa minoría de explotadores y esta mayoría que produce la riqueza del país. Eso es lo que acá el problema no es nacional. El problema es entre esa gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que generan la riqueza y esa minoría que se apropia de la riqueza, que vive a costilla de la mayoría.
¿sí? Porque nos han hecho creer, nos han enfrentado entre trabajadores contra trabajadores, ¿sí? Cuando dice el problema son los desocupados, el problema son los piqueteros, nos han logrado enfrentar entre nosotros mismos y ocultar, digamos, quiénes están llevando la riqueza, ¿no? Yo creo que, no sé, muy resumido pasa por ahí, el papel de la mujer trabajadora lo dejo, aprovecho, lo único que traje unos libros que algunos me habían pedido ya, y bueno, y quedan 4 libros para vender, sobre una autora, Vogel, que ha escrito una de las principales teorías sobre el feminismo a nivel mundial. Era un libro que circulaba mucho, pero no estaba traducido al español. Se ha conseguido, bueno, después de mucho pelear, los permisos y todo para poder traducirlo e imprimirlo acá en Argentina, y quedan 4 ejemplares. En los que lo quieran comprar me ahorran el tener que llevarlo de vuelta para casa. Pero bueno, disculpen que se me fue un poco el tiempo. Pero... Bueno, un poquito para cerrar, quisiera agregar una sola cosita. Hacer socialismo solamente desde la Argentina, a mí me parece que, bueno, no es viable. Es tan grande el poder del imperio que en cuanto nosotros querramos ir por ese camino, ya vimos otros ejemplos en América Latina y cómo terminaron. Me parece que la salida, y esto ya apareció en varias ocasiones históricas, digamos, incluso en el segundo gobierno peronista, el Tratado del ABC entre Argentina, Brasil y Chile, después el Tratado del Mercosur, la UNASUR, en esa década donde la integración latinoamericana estuvo fuerte. La Argentina aislada no va a salir a ningún lado. Así le regalen todo con esto del RIGI, con todo esto, la Argentina sola no va a salir a ningún lado porque tiene un problema de escala. Entonces, nuestra única salida es a través de la integración de América del Sur, ¿sí? Brasil y Argentina son las locomotoras de esa integración, que está en nuestro ADN, está en nuestra historia, está en nuestra identidad. Hoy, temporariamente, tenemos un presidente que le está dando la espalda a eso y que lo que intenta es llevar adelante una economía extractivista, donde nosotros a lo sumo exportemos materias primas, minería, petróleo, el agro. En eso está apostando. El presidente nunca nombra la palabra industria, jamás se la van a escuchar. Pero yo creo que esto es temporal. La integración latinoamericana no tiene vuelta atrás y con el tiempo eso es lo que va a venir. Si nosotros en este momento hubiésemos profundizado la integración y hoy tuviéramos una moneda común, Brasil está pagando el 4% de interés de su deuda. Nosotros pagamos el 18%. Si estuviéramos integrados, la deuda externa no sería un problema. Y además, por un santiamén nos perdimos también integrarnos al BRIC. La India y China son la mitad de la población mundial. Todo el mundo quiere estar ahí, ¿sí? Cuando asumió Trump en Estados Unidos y le dijo a sus empresas que se volvieran a radicar en Estados Unidos, ninguna lo hizo, porque el capital no tiene nacionalidad y va a donde hay rentabilidad. Entonces, el mundo está tendiendo a bloques. Por ahí es el camino. Yo creo que la Argentina temporariamente está desviando el camino, pero la integración de América del Sur es algo que no tiene vuelta atrás. Y para mí ahí está la salida. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la presencia y la paciencia.